Cierra sus ojos, oramos a nuestro Dios. Padre Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu cuidado, por tu protección. Gracias porque tienes un propósito con cada uno de los que estamos en este lugar. Gracias por regalarnos el don de la vida. Gracias por permitirnos llegar a tu casa, alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque estás en medio de nosotros. Oro que nadie salga de este lugar, oh Dios, sin ser tocado y ministrado por el poder de tu palabra. Que nadie salga de este lugar de la misma manera como ingresó a él. Creemos, Señor, que lo que tú estás haciendo es perfecto y es bueno para cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si ustedes lo hicieron al comienzo, pero algo que nosotros solemos hacer siempre, y sé que también aquí en Río de Agua también lo hacen, de hecho hay personas nuevas, y qué tal si nosotros hacemos la terapia que siempre nosotros hacemos, ¿cierto? ¿Qué es? Exacto, vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, y quiero que el pastor Samuel aquí ha dado un número, diga, ¿cuántos son? 8 personas, salúdenle, den un fuerte abrazo, dígale bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Muchos de los que estaban aquí no han recibido un abrazo hace mucho tiempo. Esta es la oportunidad. Eso. Eso. Pueden salir de su silla, de su vida, si no hay ningún problema. Eso es. Mire que había gente que no sonreía y ahora ya ríe. Eso. Eso es lo que causa un abrazo. Eso es. La Biblia dice en el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque dice la palabra también que aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Significa que en este lugar estamos juntos y en armonía, entonces el Señor está derramando bendición sobre cada uno de nosotros. Vea, eso tan sencillo que un abrazo, a veces pasan semanas y meses y uno no abraza. Y uno a veces necesita un abrazo desinteresado, tierno. Esos abrazos así a veces uno lo requiere, lo necesita. No un abrazo de ese que después del abrazo va a venir algo, no. Un abrazo desinteresado. Y eso es bueno. ¿Listo? Muy bien. Todos los que estamos en este lugar tenemos una historia. Todos. Desde que fuimos engendrados, desde el primer momento que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, en ese momento comenzó una historia sobre cada uno de nosotros. Y hay unos que tienen una historia maravillosa que recuerdan su niñez y recuerdan una niñez de la marea, una niñez de jugar bola, recuerdan una niñez de jugar gaming. Esa generación todavía está aquí. Eso. ¿Cierto? La mejor generación. Uno recuerda ese pasado, esa niñez, donde jugábamos fútbol hasta las 12, 1 de la mañana, donde dejaban las puertas abiertas, donde los diciembre salíamos a dar los felices años a la calle y nos abrazábamos, ¿cierto? Recordamos esa niñez con mucha, como con nostalgia, porque pues ya pasó, ¿cierto? Pero también otros recuerdan esa niñez del pasado, su parte adolescencia, parte de su historia, recuerdan que a veces no fue tan agradable. En uno la historia no es tan buena, porque cuando echan un vistazo hacia atrás, lo que encuentran es maltrato, lo que encuentran es rejos, unos castigos que parecen unos castigos terribles, donde echaban maíz ahí o picaban piedritas y los arrodillaban ahí desnudos. Algunos recuerdan ese pasado y dicen, oiga, quisiera borrarlo de mi historia.
Yo tengo una noticia, pero no lo puedo abordar, esa hace parte de su historia, ¿cierto? Y de cierta manera esa historia lo marcó a uno, ¿cierto? Yo conocí a un amigo que el papá cuando lo iba a castigar sacaba el machimbre de la pared y le pegaba con el machimbre y después volvía a clavar el machimbre a la pared. Tenaz, los castigos tenaces. Y claro, eso lo marcó a él muy profundamente. De hecho, él es mi mejor amigo. Lo marcó muy profundamente. Ese mismo señor, a mí una vez me tildó de robar gallinas. Una vez llegué a la casa, le había perdido una gallina y me echó la culpa a mí. Y me sacó por retirado de su casa. Pero después el Señor conoce a Cristo, por la vida de mi amigo conoce al Señor, y desde el momento que conocí al Señor nunca dejó de predicar. De hecho, cuando él muere, murió predicando el Evangelio en el hospital. Porque eso es lo que hace el Señor. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos una historia. Y cuando echamos un vistazo, recordamos esa historia. A uno los marcó, otros quisieran nunca volverla a repetir. Pues, ¿sabe algo? Hay alguien que, sin usted y yo saberlo, hizo parte de esa historia. Y su nombre es Jesús. Desde el primer momento que usted y yo fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, desde el primer momento que comenzó nuestra historia, en ese mismo momento también comenzó Jesús a ser parte de esa historia. Ya sea que nosotros lo sabíamos o no, Él hizo parte de esa historia. Por lo tanto, todos aquellos que vivieron esa historia dorada de la niñez, allí estuvo Jesús en esa historia. Pero también todos aquellos que vivieron esa historia no tan dorada, no tan buena, no tan agradable, Jesús hizo parte también de esa historia. Yo esta mañana traigo un mensaje titulado 3 llamados, un propósito. ¿Cómo es? 3 llamados, un propósito. Y vamos con el primer llamado. Acompáñenme por favor en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 3. 3 llamados, un propósito. 3 llamados que Jesús le hizo a algunos de sus discípulos. Y cómo ese llamado se convirtió más adelante en un propósito que cambiaría la vida de estos hombres para siempre. El Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 13. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Después volvió a salir, hablando de Jesús, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué hacía él? Ven, ¿estás conmigo? Vio el verbo a leer. Sí. Vio el verbo a leer. Marcos 2:13. Volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y él qué hacía? Les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y él qué hizo? Y levantándose, le siguió. En Mateo dice que se levantó y le siguió. Muy bien. El primer llamado del que quiero hablar en esta mañana es un hombre llamado Mateo, que también la Biblia lo llama Leví. Son 2 nombres, es el mismo personaje. Este hombre era judío, era de Israel, era israelita. Pero ¿qué pasó? Este hombre, por la capacidad que tiene, por su intelecto, por su profesionalismo, se convirtió en trabajador del Imperio Romano. Y como trabajador del Imperio Romano, le asignan el cargo de servidor público. Eran los publicanos en ese entonces eran los servidores públicos actuales. Él se convierte en un servidor público. Y este servidor público, al servicio del Imperio Romano, que es judío, se convierte automáticamente en enemigo de los judíos. ¿Y por qué se convierte en enemigo de los judíos? Porque el Imperio Romano tenía subyugado a los judíos. Es decir, el Imperio Romano era el que dominaba y tenía tributarios a los judíos. Por lo tanto, un judío se hace servidor público, ya no está solamente al servicio de los judíos, sino que ahora al servicio de quién? Del Imperio Romano. Por lo tanto, los judíos, sus coterráneos, lo veían a él como un traidor. ¿Y traidor por qué? Porque estaba al lado del Imperio Romano. Era recaudador de impuestos y ganaba muy bien. Mateo es uno de los pocos discípulos de Jesús que tiene un estatus muy bien antes de ser llamado por el maestro. Era uno de los más letrados de los discípulos de Jesús. Era uno de los más sabios y
y por eso se convierte en un servidor público. Ahora, este hombre Mateo vive bien, come bien, tiene muy buenos ingresos, pero en un día común y corriente, en un día normal, habitual para él nunca se imaginaría que ese día iba a pasar Jesús por el lado de él. Él sale a su lugar de trabajo, se sienta al banco de los tributos. De hecho, ese banco de los tributos quedaba cerca a la playa. Estaban en Capernaum. Capernaum es una ciudad marítima muy parecida a Buenaventura, por lo cual había muchos turistas que llegaban allí y llevaban sus mercancías y compraban y vendían. Y lo que hacía Mateo era que a cada uno de los mercaderes, de los comerciantes, de los empresarios, les cobraba el impuesto para dárselo al Imperio Romano. Y por ese impuesto, pues él ganaba muy bien. Pero un día común y corriente, donde él sale a su lugar de trabajo, se siente en su puesto habitual, en ese día él nunca se iba a imaginar que Jesús iba a pasar por allí. Y dice la palabra que acabamos de leer, que Jesús salió al mar. Y cuando él salió, mucha gente le seguía. Y el Señor Jesús empezaba a enseñar. Y enseñó a toda la multitud que le seguía. Pero llegó un momento, y llama la atención, que de toda esa multitud que escuchaba a Jesús, de toda esa multitud que estaba allí pendiente de lo que decía el maestro, no les dijo absolutamente nada a ellos, solamente les hablaba y les enseñaba. Pero a Mateo, escuche bien, a Mateo, que no hacía parte de la multitud, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, ¿qué le dijo? Sígueme. Sígueme. Mateo no hacía parte de la multitud, no hacía parte de las enseñanzas de Jesús, pero cuando el maestro termina su enseñanza, pasa al lado donde él está trabajando. ¿Qué estaba haciendo él? Trabajando en su puesto habitual, y él pasa y le dice, sígueme. Nótese, una enseñanza del maestro aproximadamente, calculemos lo que dura entre 20 y media hora. Pero a ninguno de las multitudes le dijo, sígueme. Pero a Mateo no le dijo la misma enseñanza que la multitud. Lo único que le dijo fue, que le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. La gran pregunta que surge aquí es la siguiente. ¿Qué hizo Mateo? O más bien, ¿qué hizo Jesús para que Mateo le siguiera? Con una sola palabra. Si a la multitud que había escuchado el mensaje de media hora no le dijo nada, pero a Mateo le dijo, Mateo, sígueme. Y dice la palabra que se levantó y le siguió. De hecho, en el original no dice Mateo, dice Leví, hijo de Alfeo. Él quiero destacar dos cosas. La primera es que Jesús sabía quién era Mateo, indistintamente de que Mateo supiera quién era Jesús. ¿Por qué, mis amados? Porque Él sabe quién es usted y quién soy yo, aún antes de que nosotros le conozcamos a Él. Por eso la Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero. Si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso les decía en la introducción, la historia, indistintamente de cómo haya sido su historia está marcada no solo por los buenos y malos momentos, sino porque hay una persona invisible que tal vez usted y yo no lo vimos, no lo conocimos, pero hizo parte de esa historia y su nombre es Jesús. Amén. Mateo no estaba en las enseñanzas de Jesús, no estaba entre la multitud, estaba trabajando. Pero cuando Jesús termina su enseñanza, le dice, Leví, hijo de Alfeo, sígueme. Y automáticamente, sin haber escuchado los otros mensajes, dice que él dejó su lugar de trabajo y se levantó. ¿Y qué hizo? Le siguió. Le pongo el siguiente contexto. Servidor público, ganaba muy bien, vivía bien, era uno de los más letrados, estaba al servicio del imperio que tenía el dominio no solamente sobre los judíos, sino sobre toda la tierra en su momento. Pero solo escuchar el sígueme de Jesús bastó para que él dejara todo lo que tenía con tal de seguirlo. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús hace un llamado, damas y caballeros, es tan fuerte ese llamado que nada de lo que tú hagas podrá impedir que tú le sigas. Y yo me atrevo a decir que Jesús hace rato vive llamando a hombres y mujeres, no solo a que vengan a la iglesia y se sienten, a que lo sigan y se conviertan en sus discípulos. Porque una diferencia es
venir a la iglesia los domingos, los jueves o cada vez que tenga celebración. Y otra gran diferencia es convertirse en discípulo del Maestro. Porque cuando tú eres discípulo de Jesús, tú quieres ser como Él. Tú quieres hablar como Él. Tú quieres caminar como Él. Y no te conformas con que alguien u otra persona te hable de Él. Quieres conocerlo tal cual como Él es. Mateo es uno de los pocos discípulos que vivía bien, que de hecho podría decir que económicamente era el más pudiente de entre los discípulos. Pero fue tan fuerte el llamado del Maestro que él no escatimó, escúchame bien, no escatimó el haber ganado todo lo que ganaba con el Imperio Romano con tal de seguir a Jesús. Dice que se levantó y le siguió. No le preguntó, ¿y por qué tengo que seguirte? No cuestionó. Lo único que hizo fue seguirle. Algunos teólogos dicen que cuando Jesús le dijo de Alfeo, sígueme, Jesús no se detuvo a mirar si le seguía, sino que le dijo así, sígueme. Y el Señor no miró hacia atrás. Es decir, solamente le dijo, sígueme, que él siguió su camino. Y atrás venía ¿quién? Mateo. Porque cada vez que Él nos llama, es tan fuerte su llamado para nosotros que no podemos resistirlo. Y ese llamado es mucho más poderoso de lo que nosotros actualmente estamos haciendo. El propósito de Mateo, escúcheme bien, no era ser servidor público, no era haber ganado ni tener el estatus que tenía. El propósito de Mateo era seguir a Jesús y convertirse en uno de los hombres que la historia lo recordaría por toda la eternidad. Si Mateo no se levanta de allí, del banco de los servidores públicos, nunca hubiese estado su nombre en este libro. Él hubiese preferido quedarse allí, seguir ganando muy bien, seguir con su estatus, seguir con su fama, con su dinero, pero nunca su nombre sería mencionado por usted y por mí. Pero como siguió a Jesús, su propósito se cumplió. ¿Y cuál era el propósito? Que las generaciones supieran que Mateo un día le siguió. Ese es el primer llamado y se cumplió el propósito. Segundo llamado. Acompáñenme al Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 1. Este es uno de los más conocidos. Juan capítulo 1, versículo 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿De quién están hablando ahí? De Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo Andrés? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. Muy bien. Mire que Andrés y Pedro son hermanos. Pedro es mayor, Andrés es el menor. Pero Andrés es el primero que conoce a Jesús. Andrés es el primero que tiene un encuentro con Jesús. Ahora, entre Pedro y Andrés, ¿quién es el más recordado entre los discípulos? ¿Quién? Pero el que primero conoció a Jesús, ¿quién fue? Oh, Juan Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Escucha a Juan el Bautista hablar de Jesús. Ve a Jesús y le dice, Jesús, ¿dónde vives? Y el Señor le dijo, ven y ve. Y él fue y le siguió. Y escuchó todo el día las enseñanzas de Jesús. Cautivado Andrés por las palabras del Maestro, le dice, pero hemos hallado al Mesías. Lo primero que hay que destacar aquí es que todos los judíos aguardaban las promesas de los profetas. Que un día, un Mesías
Mesías iba a nacer. Ahí iba a venir entre los judíos para rescatarlos del Imperio Romano. Entonces Andrés le dice, pero manito, encontramos al Mesías. Encontramos a aquel de que los profetas han hablado. Y Andrés no se quedó solamente con eso, con decirle. ¿Qué hace? Coge a Pedro y se lo lleva. ¿De quién? Al de Jesús. Y aquí comienza la historia extraordinaria de Pedro. Aquel pescador rudo, de manos gruesas. Aquel pescador de carácter fuerte. Aquí comienza la historia de Pedro. Andrés lo presenta ante Jesús. Y lo que Jesús le dice es, tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo le hago la pregunta, ¿quién le dijo a Jesús que él se llamaba Simón? ¿Andrés se lo dijo? Al menos la Biblia no lo registra. Pedro cuando llegó dijo, oh Jesús, yo soy Pedro, o yo soy Simón. Bueno, no era Pedro, yo soy Simón. No, tampoco. Apenas Andrés se lo presenta, Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Eso denota, amada iglesia, que Jesús conocía a Simón o a Pedro antes, mucho antes de que Andrés se lo presentara. Porque le dijo, tú eres Simón. Ahora, no solamente le dice, tú eres Simón, también le dice su procedencia. ¿Hijo de quién? De Jonás. Si había alguien que conocía el presente, pero también el pasado de Pedro era Jesús. Pero no solamente el pasado de Pedro, también conocía de dónde, de quién procedía Pedro o Simón, hijo de Jonás. Eso denota, amados, damas y caballeros, que Jesús nos conoce. Te conoce a ti. Cuando usted una vez decidió irse de su casa, Jesús estuvo allí. Cuando usted fue maltratado por sus padres, Jesús estuvo allí. Y Él conoce ese pasado triste y doloroso. Él lo conoce. Le dice a Simón, tú eres Simón. Ahora, toda persona se identifica no por su seudónimo o lo que nosotros conocemos comúnmente por su apodo. Toda persona se identifica por quién, por su nombre. Entre los judíos existe un principio fundamental y es el nombre. El nombre. Por eso Moisés allá en el monte Sinaí, cuando Dios le dice, te voy a meter a la tierra prometida, yo no voy a ir, vayan ustedes, voy a enviar mi ángel. Moisés le dice, si hay hallado gracia en tus ojos, si hay hallado gracia en tus ojos, permite, por favor, que nosotros vayamos con tu presencia, muéstrame tu gloria. ¿Por qué? Porque entre los judíos, mis amados, entre los judíos el nombre es fundamental, que alguien le llame por su nombre es fundamental. Por lo tanto, Jesús le dice, tú eres Simón. Imagínese usted que alguien le presente y le dice, tú eres Cefas, tú eres Juan, tú eres Pedro. Lo primero que usted se pregunta es, ¿de dónde me conoce? ¿Cómo me conoce? Ahora, Jesús le estaba diciendo, yo conozco tu pasado. Yo conozco, Pedro, todo lo que has vivido. Simón, yo conozco de dónde tú vienes. Yo conozco tus padres. Conozco tu hermano. Sé todas las luchas que has tenido. Lo sé. Pero Jesús no se queda con eso. Y le dice, tú serás. Es decir, en ese mismo momento, yo diría en un par de minutos, Jesús le está diciendo a Pedro o a Simón en ese momento, yo sé de dónde vienes, yo conozco tu pasado, pero yo también conozco tu futuro. Yo sé lo que eres hoy y yo sé lo que te puedes convertir. Le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Ahí está hablando del presente. Y ese tú serás, ¿qué denota? ¿Denota qué? Futuro. Le dice, tú serás Cefas. ¿Sabes qué significa Cefas? Pedro. ¿Y sabes qué significa Pedro? Roca. Es decir, tú hoy eres Simón, un hombre común y corriente, débil, frágil, pero serás Cefas, que traducido es Pedro, que quiere decir roca. Tú eres débil hoy, pero serás roca. Porque cada vez que Jesús viene a la vida de alguien, en ese mismo momento comienza un antes y un después en su vida. En ese momento para Pedro, para Simón,
Jesús le estaba diciendo, conozco tu procedencia, pero también conozco tu presente y conozco lo que tú te puedes convertir. Tú serás Pedro. Y más adelante usted lo puede leer, y me imagino que usted lo ha leído y ha escuchado cientos de mensajes cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros de los profetas. Y luego Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bien dicho, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esa roca, está hablando su espíritu, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro? Todo empezó en ese momento. Si Pedro no toma la decisión, o más bien, si Simón no toma la decisión de seguir a Jesús, sigue siendo Simón un simple pescador. Pero como siguió a Jesús, se convirtió en Pedro, pescador de almas. Columna vertebral del Evangelio. Solo porque siguió a quién? A Jesús. Por lo tanto, damas y caballeros, usted puede tener el nombre que tiene hoy, pero si usted no decide buscar en Jesús el propósito que Él tiene con usted, se quedará con ese nombre sin que nadie lo recuerde en sus generaciones. Y yo no sé usted, pero yo me he determinado a ser un hombre de legado. Que esta generación conozca quién es Pedro, más conocido como Peter, y que las próximas generaciones digan que hubo un muchacho narizonense que algo pasaba con ese muchacho. Y que empiecen por mis hijos. Que ellos puedan decir, yo conocí al Dios de mi papá. Yo veía a mi papá orar, yo veía a mi papá cantar, yo veía a mi papá hacer una cantidad de cosas. Y hoy estoy aquí gracias a lo que yo vi en mi papá. Nunca nos convertiremos en las personas que estamos destinados a ser si no seguimos a Jesús. Y yo estoy convencido que aquí en este lugar hay hombres y mujeres que tienen un propósito enorme. Pero si no se determinan a seguir a Jesús como Él quiere, se quedarán exactamente así como están. Porque Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Y Él dice, mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos y mis caminos más altos que mis caminos. Le hablo a aquellos que sueñan, aquellos que tienen un propósito, aquellos que dicen, yo quiero lograr esto. Y usted puede decir, eso que yo quiero alcanzar es demasiado grande. Pues sabe algo, sueñen grande. Pero déjeme decirle, el Dios que usted adora y que servimos en este lugar es mucho más grande que esos sueños y te puede llevar mucho más alto y grande de lo que tú te puedes imaginar. Es mucho más grande. Es mucho más. En estos días en la iglesia prediqué acerca de los huesos secos. De hecho, lo iba a predicar aquí y no. Pero algo que Dios me enseñó a través de ese mensaje, lo que iniciando este 2025 Él me ha estado hablando, es acerca de quién es tu Dios. El Dios a quien tú le sirves. Es el Dios que usted tiene una casa y Él no está pensando en casa. Él está pensando en casas. Él es mucho más grande que tus pensamientos y que mis pensamientos. Por ejemplo, aquí tenemos a Eduardo Jiménez, concejal del municipio de Buenaventura, del distrito de Buenaventura. ¿Cierto? Y tal vez cuando Eduardo, antes de lanzarse al consejo, Eduardo dijo, mi sueño es llegar al consejo. Pero quién sabe, Eduardo, si el sueño de Dios es, te voy a ser congresista. Pero el sueño de Eduardo era llegar a dónde?
al consejo que Dios está soñando, o está pensando, o lo está viendo ¿dónde? En el Congreso de la República. Y cuando uno piensa, no, o sea, eso es mucho más. Eso es mucho más de lo que yo puedo imaginar. Ese es el Dios que nosotros servimos. Él sobrepasa nuestro entendimiento, va mucho más allá de lo que usted y yo podemos comprender. Simón Pedro era un simple pescador. Era un pescador. Nunca pasó por la escuela de los fariseos. Venga, no se me distraiga, por favor. Nunca pasó por la escuela de los fariseos. Nunca estuvo en una universidad. Sin embargo, en su primer discurso se convirtieron 3,000 personas. En su segundo discurso se convirtieron 5,000 personas. Y la gente decía, ¿quién es este? Si nosotros sabemos que es pescador, si es hombre de vulgo, no es hombre de letrado. Pero fue tan fuerte el propósito que Jesús tenía con él, que le dijo, sígueme y dejarás de ser un pescador y te convertiré en pescador de hombres. Y sabe, no de un solo hombre, ni de dos, ni de tres, de 3,000 y 5,000. Ahora, estadísticamente, para que un grupo de personas de ese tamaño, 3,000 personas se conviertan, tuvo que haberle hablado aproximadamente a 9,000 personas. En el mercadeo, si usted quiere prospectar 50 personas, tiene que triplicar las invitaciones de esa prospección. ¿Es así? Si yo quiero que un evento me asistan 50 personas, como mínimo, tengo que hacer una tarjeta de invitación para 150 personas o 200 personas. Es decir, que cuando se convirtieron 3,000 personas, Pedro no le habló a 3,000. Como mínimo le habló a 9,000 personas. Y cuando se convirtieron 5,000, como mínimo le habló a cuántas? A 15,000 personas. Pero meses atrás era alguien que estaba recogiendo sus mallas, porque toda la noche no había pescado. Pero tomó la decisión, mis amados, de seguir a Jesús, y su vida Dios la transformó y la llevó de un hombre ordinario a convertirse en un hombre extraordinario, porque eso hace el Señor. Usted y yo hoy somos personas ordinarias, pero en las manos de Jesús nos convertimos en hombres y mujeres extraordinarios. Extraordinarios. Y nadie quiere morir siendo ordinario. ¿Cierto que no? Jesús conocía el pasado de Pedro, conocía su presente. Le dice, yo conozco tu futuro. Tú serás. Ese será nunca hubiera sido posible si Pedro, o más bien si Simón, no sigue a Jesús. Tercer llamado. Más abajo. Versículo 43. Dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Y qué le dijo a Felipe? ¿Esa palabra le parece conocida? ¿A quién más se lo dijo? A Mateo. Sígueme. ¿Cierto? Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ¿qué le dijo? Ahora, mire que Felipe no le dice, ay, ¿cómo se te puede decir eso? No. Venga usted y se convence usted mismo. Baby, de Nazaret puede salir algo bueno. Ahora, Natanael tenía razón, porque de Nazaret, realmente, todo lo que salía de Nazaret no era nada bueno. Y precisamente de Nazaret, de lo nada bueno, sale Jesús el Señor. Ahora, Natanael le pregunta, Felipe, ¿puede salir algo extraordinario, bueno de allá? Y Felipe no se desgasta en tratar de convencerlo. Solamente le dice, ven y ve. Ahora, Felipe y Andrés tienen algo en particular. Y es que Andrés llevó a Pedro, ¿cierto? ¿Y Felipe qué hizo? Llevó a quién? A Natanael. Porque cada vez que nosotros hemos sido impactados por Jesús, no nos quedamos con ese Jesús en nosotros, sino que reconocemos que otros también
necesitan conocerlo. Otras familias necesitan tener también en su hogar a Jesús el Señor. Fueron tan impactados. Mire, Andrés le dijo a Pedro: Simón, hemos hallado al maestro. Felipe le dijo a Natanael, lo encontramos. Aquel que halló, aquel de que habló los profetas, Moisés, lo encontramos. Ven, y se lo llevó. Ahora, Natanael se lo presenta a Jesús. Y miren lo que pasó. Versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. ¿Qué responde Natanael? ¿De dónde? ¿De dónde me conoces? Ahora, hay un factor común en los tres: en Leví, en Pedro y en Natanael. Jesús a los tres conocía su pasado, su presente, ¿cierto? ¿De dónde me conoces?, preguntó Natanael. Ahora, si Jesús conoció a Leví, a Pedro y a Natanael, te conoce a ti también. Él sabe cuáles son nuestros dolores. Él sabe qué nos duele. Él sabe qué nos aflige, pero también sabe qué nos alegra. Él dice: todos tus cabellos están contados, hasta los que no tienen están contados también. Yo te conozco. Yo les hablé en la introducción de la historia. Hay algunos que hemos contado parte de la historia. Hay otros que no se atreverían a contar su historia, porque cada vez que la recuerdan les trae dolor, les genera nostalgia, y quizás nunca más volver a vivir esa historia. ¿Sabe algo? Usted no tiene necesidad de contársela al Señor. Él la conoce. Él la conoce no para señalarte, sino para sanarte. Yo tuve una experiencia con mi mamá. A la edad de 7 años mi mamá muere. Yo tenía 7. Para los que no saben, la pastora Alicia es mi hermana. Alicia tenía, bueno, no voy a decir la edad porque me meto en problemas. Bueno, ella tenía más edad que yo. Me meto en problemas y después a mí que me van a ver a la presa. Yo no lloré por mi mamá. Yo veía que en la casa todo el mundo se revolcaba, mi abuela se daba contra la pared, todo el mundo lloraba, mi papá se le salía una lágrima, de pañuelito y ahí. Yo veía que todo el mundo lloraba. Yo no lloré. De hecho, algo extraño que pasó era que yo me imaginaba que mi mamá iba a morir, ella sufría de depresión. Y yo ya me había hecho la idea de que ella iba a morir, por lo tanto, cuando pasó, pues no me dolió. O no que no me haya dolido, es que, pues, de 7 años yo casi no entendía eso y no lloré, literalmente no lloré. Pero a la edad de 16 años, hasta los 23 años, es decir, 7 años, yo duré llorando a mi mamá todos los segundos domingos de mayo. Cada día del Día de la Madre, mi corazón se desgarraba. Yo sentía que algo de acá literalmente se desprendía. Y yo ahí entendí varias cosas. Lo primero, que es necesario hacer el duelo. Es necesario y es bueno hacer duelo para aquellos que sean. Yo no hice duelo, pero a los 16 años yo sentía que mi espíritu se desgarraba cada vez que llegaba el Día de las Madres. Cada vez que yo escuchaba: voy a dar un regalo a mi mamá, literalmente yo sentía que me moría por dentro. Era algo que yo no podía contener. Yo ya era cristiana, yo ya le servía al Señor a la edad de 17 años, pero llegó un momento donde yo no podía aguantar con eso. Siempre pasaba eso. Una vez, un domingo, un día de las madres me cogió en Bogotá. Yo estaba en Bogotá, me iba a radicar allá y llegué a una iglesia. Y en esa iglesia, precisamente estaban celebrando el Día de las Madres. Se terminó la celebración y salieron unos mariachis a cantarle a las mamás. No, Dios mío. No, yo sentía literalmente que esto acá en mi espíritu se desgarraba. Yo lloré amargamente.
una señora que está al lado mío sin conocer que esa señora me abrazó. No. Yo no sé si hizo un bien o hizo un mal, como dice el vallenato. Pero el piso literalmente lleno a lágrimas. Pero en un retiro de la iglesia, el Señor fue allá a mi pasado, 7 años. Y allá a la edad de 7 años, Él me sanó y me liberó. Porque Él tiene el poder, como Él nos conoce, Él tiene el poder de viajar a tu pasado, sanar tu pasado y restaurar tu presente, para que tu futuro no se vea afectado. Y yo creo que si aquí en este lugar hay personas arraigadas todavía al pasado, a lo que pasó ayer, el Señor tiene el poder hoy de sanar ese pasado, para que tu futuro no se afecte. 7 años, mis amados, yo duré con eso. Que todos los años, yo no lloro. Yo no soy muy dado a llorar. Una vez le dije, Señor, permíteme llorar como las mujeres. Permíteme llorar como las mujeres, porque yo casi no lloro. Y claro, me cogió eso, que todos los segundos domingos de mayo yo lloraba desarregladamente. Pero cuando el Señor me sanó, ahora vienen los días de la madre, puedo celebrarlo con mi hermana, con mi esposa, con mi suegra. Sí, con mi suegra también lo celebro. Puedo celebrarlo porque el Señor me sanó. Porque Él tiene el poder de viajar a tu pasado. Porque conoce tu pasado y sanarlo. Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Y mire la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara. ¿Está ahí? Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera. ¿Qué dijo Jesús? Oh. Antes que Felipe te llamara. De hecho, mire que la Biblia, arriba en los primeros textos, no menciona cuando Felipe y Natanael se encuentran, dónde está Natanael. Pero Jesús sí revela dónde estaba Natanael cuando Felipe le fue a buscar. ¿Estaba debajo de qué? De la higuera. Y Jesús le dice, Natanael, antes que Felipe te llamara, debajo de la higuera te vi. Wow. El cielo estaba allí, amados. Antes que te llamara, te vi. ¿Y sabe qué le dice el Señor más adelante? Le dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije que te iba debajo de la higuera, ¿qué es? Jesús le dice, cosas mayores que estas verás. ¿En qué tiempo se lo dijo? ¿Este qué tiempo es? Este tiempo es futuro, el mismo tiempo de Pedro, ¿cierto? Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás Cefas. Ahora le está diciendo Jesús, mayores cosas que estas verás. Ahora, Natanael estaba a punto más adelante de presenciar cómo Jesús convirtió el agua en vino. Natanael estaba a punto de ver más adelante cómo Jesús iba a resucitar a Lázaro. Natanael más adelante estaba a punto de mirar cómo Jesús sanó a 10 leprosos. Pero ¿sabe por qué lo vio? ¿Por qué lo vio? Porque le siguió. 3 llamados, un propósito. El propósito de los 3 llamados, que fueron un poco diferentes pero tienen factores comunes, es seguir a Jesús para convertirnos en personas extraordinarias. Porque nunca vamos a desarrollar todo lo que Dios nos dio sin Jesús. Nunca usted se podrá convertir en la persona que está destinada a ser sin Jesús. Y usted podrá decir, pues yo ya me siento cómodo. Si usted se siente cómodo en la condición en la que está, no se imagine en qué condiciones entonces el Señor lo puede llevar. No se lo imagina. Porque es mucho más grande.
Cierro con esto. Yo comencé diciendo que todos teníamos una historia que contar. Y yo termino diciendo, todos tenemos una historia que otros contarán en la medida que usted y yo caminemos con Jesús. Estos hombres, yo no sé si ellos en algún momento entendieron que su historia sería contada y que su nombre sería proclamado entre miles y miles de personas. Pero lo que sí estoy completamente seguro es que sus vidas hubieran quedado siendo las mismas si no hubieran tomado la decisión de seguir a Jesús. Si Pedro vivía de la pesca, era la única actividad que él conocía y que sabía a la perfección, y Jesús lo quitó de allí, ¿de qué vivió? Si Mateo era servidor público y Jesús lo llamó para que dejara de estar al servicio del imperio romano y lo llamó a ser su discípulo, ¿de qué vivió Mateo? Porque cada vez que Dios te llama, Él se encarga de tu sustento y de tu familia. Siempre. Ese es el Pedro que después empezó a viajar de una región a otra. ¿Cómo viajó? ¿Quién lo sostenía? ¿Quién lo sostenía a Pedro y a su familia? Pues sabe, la respuesta es sencilla. El mismo que lo llamó. Tal vez usted esté pensando que creo que es demasiado tonto. Es que no sé cómo hacerlo. Es que creo que me rechazarán. Es que yo no sé hablar. Es que yo no sirvo para esto. Pues te digo, todas las personas que Jesús llamó eran personas comunes y corrientes, sujetas a pasiones como el profeta Elías. Pero aún así esas personas, Dios las convirtió en personas extraordinarias y cumplieron el propósito por el cual habían sido llamados. Él siempre llama a enfermos que no tienen necesidad de médicos. Siempre. Él dice que Él llama a los débiles para avergonzar a los fuertes, a los necios para avergonzar a los sabios. Él llama a los enfermos para sanarlos y para enviarlos a sanar a otros. Señor, yo sé que esta mañana tú has hablado, Dios, en nuestras vidas. Y yo sé que así como tú conocías la vida de estos tres hombres, tú conoces la vida de hombres y mujeres aquí en este lugar, con pasados, unos más dolorosos que otros, con traumas, unos más fuertes que otros. Señor, pero aquí están. Te pido que les sanes para que puedan cumplir tu propósito, Señor. Hombres y mujeres débiles, imperfectos, todos los que estamos en este lugar. Pero queriendo decir, Señor, aquí estamos. Solo aquellos que aceptan el llamado de Jesús esta mañana les invito a ponerse sobre sus pies. Su propósito es que Él te llama. Él te llama. Quiero invitar al ministerio de alabanza por acá. Acompáñenme, por favor. Aquí llamen a Alexis. Él te llama hoy. Y tal vez usted esté pensando, pero yo soy cristiano.
No, yo no me refiero a eso. Me refiero a convertirte en discípulo. Tal vez usted pensando, pero yo ya vengo a la iglesia, hago parte del ministerio. Pero tal vez el Señor lo que te está diciendo esta mañana, quiero que dejes algunas cosas y me sigas. Quiero que te desarrolles del pasado y me sigas. Aquellos del pasado dolorosos, tristes, Él tiene el poder de sanar. Porque quiere llevarte a niveles que tú no te imaginas. Él puede hacer contigo lo que tú no te imaginas, porque sus pensamientos son mucho más grandes que los tuyos. A cada uno de nosotros, Señor, tú nos has hecho un llamado muy particular y específico. Pero ese llamado tiene un mismo propósito: seguirte a ti, Jesús. Seguirte. Me gustaría orar esta mañana por aquellos que han tenido un pasado doloroso y que tal vez lo recuerdan con dolor y tristeza. Y ese pasado puede ser de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, o puede ser de algunos años atrás, pero que cada vez que tú lo recuerdas, duele. Y sientes que eso no ha dejado que tú avances. Permíteme orar esta mañana por ello. Alguien ahí puede levantar su mano y dice: yo necesito que alguien ore por mí por eso. Yo le invito a pasar adelante. Si alguien dice que lo que yo viví hace algún tiempo me tiene estancado y me duele todavía, ¿sabe algo? Él lo conoce. Y no hay necesidad que usted lo cuente, no, Él lo conoce.